Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias a Dios que tuvimos un tiempo glorioso el domingo, amén. Estoy maravillado de lo que Dios hace y escuchando aún testimonios de chicos de aquí del campamento salieron transformados, amén. Muchos dicen, pasó algo en mí. Pasó algo en mí. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Amén. Los niños pueden salir, amén. Pueden salir los niños. Y los invito a leer su Biblia, hermanos, en el último libro profético. ¿Cuál es? Malaquías. Un profeta menor no es menor en su autoridad, no es menor en su llamamiento, es menor en su escrito. Amén. No piensen que porque les dicen profetas menores es que es un profeta chiquito. No, es un profeta que escribió poquito, pero tenía la misma autoridad, la misma unción, la misma dirección, el mismo poder que los demás profetas. Amén. Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 4. Lo voy a leer yo y me sigue con su vista, amén. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los días antiguos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta en esta hermosa tarde, Señor. Te pedimos que tú hagas tu obra, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Si alguien viene triste, Señor, si alguien viene enfermo, sánale. Si alguien viene con una, Señor, duda, Señor, haz tu obra, Señor, en cada uno de ellos. Que tu palabra sea, Señor, tajante en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo titulé, hermanos, a este tema, la purificación. El tema de mi sermón en esta tarde es la purificación del pueblo. ¿Cuál es el tema? Y como título le puse purificados. ¿Cuál es el título? Purificados, amén. Malaquías, hermanos, significa mi mensajero. Malaquías significa mi mensajero, y su nombre lo describe tal y como es. Hermanos, 100 años después de su regreso a Jerusalén, el pueblo de Dios se había desviado de los caminos de Jehová. Aparece el profeta Malaquías para hablar palabra del Señor a ese pueblo perverso y a condenar esa baja moral y religiosa entre los judíos. Su condición era una condición parecida a las situaciones de Nehemías. En el desarrollo del libro de Malaquías notamos que hay una reprensión de parte de Dios a Israel por falta de gratitud a Dios, por haberlos escogido como pueblo. También habla de la contaminación religiosa de Israel. Se ha deshonrado el nombre de Dios con ofrendas inaceptables, y al conceptuar el culto como carga pesada, y que tienen la mayor responsabilidad son los líderes espirituales de Israel, ya que ellos eran quienes sacrificaban los animales enfermos y no cumplían con lo requerido por la ley. También ofrecían lo robado.
También había matrimonios mixtos con los que no eran judíos, profanando el pacto con Dios, puesto que Israel es un pueblo apartado. Dios aborrece la infidelidad conyugal que se había hecho común en Israel. También el profeta declara una restauración para ese pueblo y prevé promesas de parte de Dios. En el tiempo de Malaquías, hermanos, el pueblo se había descompuesto, se había deteriorado. Ellos veían el culto religioso como una carga pesada. Les importó, hermanos, nada la clase de sacrificio que se iba a ofrecer. El profeta dice que hasta de lo robado y pan rancio ofrecían como sacrificio al Señor. Hermanos, por eso el nombre de Malaquías le queda bien con el mensaje que Dios quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Malaquías significa mi mensajero. Dios traía un mensaje para Israel. Y es bien, hermanos, es bien importante, porque Dios los llama como Israel, como Jacob, y hace, hermanos, una puntualización a la tribu de Leví. Los sacerdotes, los líderes religiosos eran los primeros, hermanos, en promover la maldad en el pueblo. Fíjense qué tremendo, Y hermanos, en esta tarde yo les propongo que hay aspectos para una completa restauración. Hay aspectos para una completa restauración. Amén. La restauración no es restauración si no está completa. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y mi primer aspecto es preparar el camino. Es muy sorprendente las promesas que Dios hace al pueblo a pesar de su baja condición moral y religiosa. ¿Cómo es que Dios tiene misericordia de ellos? Y es tan sorprendente cómo se describe al pie de la letra la profecía acerca de Juan el Bautista. Amados hermanos, en el pueblo de Israel, en este ciclo se repite continuamente. Este ciclo se repite continuamente en el pueblo de Israel, desde Éxodo con el becerro de oro, hasta el libro de los reyes con los sacrificios en los lugares altos y los baales que se habían introducido al pueblo, hasta Malaquías con su falta de seriedad a los sacrificios al Señor. Y todavía en los evangelios vemos su intensa religiosidad, que terminaron agregando cláusulas a la ley de Moisés. Y el Señor recrimina esto, hermanos. En Lucas 11:46, acompáñenme a Lucas 11:46. El Señor les dice: Lucas 11:46, y les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. El pueblo de Israel siempre ha ido en contra de la palabra de Dios. Y es necesario que cuando aparezca un profeta declare el juicio y las promesas de Dios a este pueblo. Lo podemos encontrar desde Éxodo hasta los evangelios, hermanos. Preparar el camino siempre, hermanos, preparar el camino. Siempre que un rey iba a visitar una ciudad, enviaba a un mensajero que proclamaba la venida del rey. Se encargaba de hacer carreteras o caminos si no había, de hacer preparativos y de tener todo en orden
para cuando el rey llegara todo estuviera en orden. Bueno, recordemos que Malaquías significa el mensajero de Jehová. Pero acá el profeta habla con exactitud de Juan el Bautista. Hermanos, había pasado 400 años de silencio, que la voz profética del pueblo en el pueblo de Israel había cesado. Pero de repente aparece en la escena un profeta en el desierto, como dice Isaías 43. Isaías 43, hermanos, fíjense lo que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y que se caracteriza de una manera particular. En Mateo 3:4 describe cómo es que era este profeta, cómo era este, hermanos, mensajero. En Mateo 3:4, y si me acompaña a Mateo 3:4. Hermanos, era una característica tan peculiar, pero es muy importante resaltar el trabajo que este mensajero desempeñaría. Según el profeta Malaquías, que era preparar el camino delante de él, el trabajo de este mensajero se desempeñaba una predicación ferviente y poderosa acerca de la venida del Mesías. Era valiente y confrontativo. Su mensaje acerca de la venida del Mesías era dirigido por un pueblo rebelde, hermanos, desviado. Los confrontaba y los llevaba al arrepentimiento. Y en Mateo, hermanos, capítulo 4, versículos 7 al 10, es Mateo 3, del 7 al 10. El mensaje, podemos encontrar el mensaje de Juan el Bautista. Dice: al ver que los muchos fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Una verdadera restauración trae consigo un mensajero que predica el juicio de Dios, que te muestra el pecado, que te lleva al arrepentimiento y a las promesas de Dios. Malaquías en su tiempo fue ese mensajero, hermanos. Juan el Bautista fue quien preparó el camino para que el Mesías apareciera, el Señor Jesucristo. Y hoy ya no tenemos profeta como Malaquías o como Juan el Bautista, pero tenemos su bendita palabra, y a través del evangelio el corazón es preparado a través del Espíritu Santo, hermanos, como tierra fértil, como un camino para que el Señor llegue, hermanos, a poseer su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Para que el Rey de justicia more en su corazón. Hoy ya no tenemos profetas como en el Antiguo Testamento ni como en el Nuevo Testamento. Hoy el evangelio es el mensajero, hermanos, que prepara el camino para que el Rey llegue a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esta primera cuestión de que tiene que haber un mensajero es muy importante, hermanos, porque si no hay mensaje, no hay conocimiento de las cosas. Si no hay profecía, no hay conocimiento de las cosas. ¿Sabe por qué la gente del mundo vive como se le pegue la gana? Porque no hay un mensaje que le dice que si sigue viviendo de esa manera, hermanos, va a perecer y se va a ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén?
Hermanos, en Israel toda su vida tuvieron profetas. El Señor Jesucristo le reclama a Jerusalén: Jerusalén, cómo quise juntarte como los polluelos debajo de tus alas, de mis alas. Tú que apedreas y matas a los profetas. A Israel no le gusta el mensaje de Dios. Y hasta hoy en día el pueblo de Israel es reticente al mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día Israel, hermanos, el apóstol Juan dice que todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne tiene el espíritu del anticristo. Y los judíos creen que Jesucristo no es nadie, y que si vuelve a venir lo van a crucificar otra vez. Hermanos, a ellos se le han dado profetas, a ellos vino el Mesías, pero el mensaje lo hemos creído nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es aquel mensajero que habla al corazón, preparando el camino para que entre el Rey de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, también Dios te ha puesto a ti como un mensajero del evangelio. Y ahora eres ese mensajero para el pueblo judío que aborrece el nombre de Jesús. Pero ese mensaje se llama el evangelio de Cristo Jesús. El primer aspecto, hermanos, para una completa restauración es que debe haber un mensajero. Si usted está haciendo las cosas mal, si usted trabaja en un torno y está sacando las piezas mal en su trabajo, el jefe le va a llamar a la oficina y va a sacar, ¿verdad?, el pie de rey, y le va a sacar las medidas y le va a decir: tú estás haciendo malas medidas. Es un mensaje, una llamada de atención. Si usted está haciendo algo mal en su trabajo, lo van a llamar y le van a dar un mensaje de llamada de atención. Hermanos, el mundo necesita mensajeros. El mundo necesita mensajes, porque si no hay mensajero, hermano, el evangelio no va a ser proclamado y la gente se va a seguir perdiendo. Si a usted nadie le dice que está viviendo una vida de pecado, usted va a seguir viviendo en su vida de pecado. Si usted nadie le dice que está viviendo una vida de comodidad, usted va a seguir en esa vida. Tiene que haber un mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Para una completa restauración. Juan el Bautista era ese mensajero. Él nunca se arrogó ser el Mesías. Él simplemente dijo: yo soy un mensajero, yo soy una voz que clama en el desierto, yo no paso de ahí. Hermanos, pero el segundo aspecto para una completa restauración es que Cristo es el verdadero restaurador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo podemos encontrar a Cristo? Fíjese el pasaje, hay que leer con atención el pasaje. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente al templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de una persona. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahí nos está hablando de Juan el Bautista. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Aquí no está hablando de Juan el Bautista, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí está hablando de que Juan el Bautista iba a hacer un camino para que Cristo viniera. Hermanos, nadie se puede arrodillar ante nadie más sino solamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me impacta de manera sincera cómo es que la profecía de Malaquías se cumple letra por letra. En la psicología se manejan muchas maneras y formas para ser completamente restaurados. Pero el hombre es tan incapaz de solucionar sus problemas, primeramente porque no son problemas.
Muchas de esas cosas son pecados con los que el hombre lucha día con día. ¿Cuántos dicen amén? El hombre es incapaz de restaurarse porque es un ente pecador que no sabe hacer lo bueno. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, nosotros no somos arrianos. Hermanos, nosotros no somos, no creemos que el hombre puede buscar su salvación por sí mismo. No somos pelagianos ni semipelagianos. Pelagio enseñaba que el hombre tenía la capacidad de ser salvo porque el hombre tenía ese poder de buscar a Dios. Pero podemos encontrar en Romanos que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno. Hermanos, el hombre es tan incapaz de buscar a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. Es tan incapaz de restaurarse porque es un pecador y no sabe hacer lo bueno. El profeta Malaquías narra cómo es que el pueblo de Israel comenzó a hacer lo que se le venía en gana con los ritos de la ley. Y acompáñenme a Malaquías 1, versículos 6 al 9. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso él se agradará de ti? ¿O le separarás? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos tenían más alta consideración al rey que a Dios mismo. Malaquías le estaba diciendo: al rey le das esto y al rey le darías un animal de estos. ¿Y por qué me lo das a mí? Hermanos, si vemos toda la carga de hermanos, el problema cae sobre los poderes religiosos de Israel. Toda la carga de la caída o de esta situación en Israel, hermanos, cae sobre las autoridades espirituales. Ellos pudieron haber dicho: no vamos a sacrificar esto, no vamos a aceptar estas ofrendas, no vamos a tomar este pan. Pero ellos decidieron hacerlo. Hermanos, usted está consciente de que usted puede aceptar lo malo en su vida. A usted Dios le dio dominio propio, le dio autoridad sobre las cosas. Y si usted quiere ver su casa deshecha, es porque usted quiso meter eso a su casa, o a la iglesia, o a su familia. La autoridad en Israel, hermanos, quiso sacrificar animales que no estaban preparados, que estaban defectuosos. Muchas de las veces, hermanos, nosotros venimos, y no estoy en contra, todos tenemos problemas, hermanos, pero sabemos nuestra condición. Usted no me va a engañar a mí. Usted puede saber si está ofreciendo un animal enfermo o está ofreciendo pan inmundo. Toda la responsabilidad caía, hermanos, sobre los líderes espirituales de Israel. Juan el Bautista, hermanos, no hablaba de su persona, él apuntaba a Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 6 al 9, podemos encontrar el mensaje de Juan. ¿Cómo es que Juan, el apóstol Juan, hermanos,
sitúa a Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermanos, Juan no se estaba abrogando la mesianidad ni el poder mesiánico. Él, hermanos verdadero, él apuntaba, hermanos, a Cristo. Hermanos, una verdadera restauración no se puede dar sin Cristo, ya que es a través de él que los pecados son perdonados, y es quien murió por nuestros pecados y transgresiones. Este pueblo de Israel, ni aun con el mensaje de Malaquías, ni con el de Juan el Bautista se arrepintieron, aún mucho menos con el mensaje de Cristo. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham tenían todo a su favor, pero ellos seguían haciendo lo que ellos querían, tanto que el mensaje de Cristo lo desecharon y a Cristo lo llevaron a la cruz. Hermanos, en el Evangelio de Juan sigue diciendo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, nosotros podemos ser restaurados completamente a través de Cristo. Un pueblo lo desechó, un pueblo lo llevó a la cruz, pero nosotros los que hemos creído, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Acá podemos encontrar que es el mismo pueblo de Malaquías quien desechó el mensaje de Cristo. Pero la promesa es para nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos. Hermanos, el mismo pueblo al que Malaquías le llamó la atención, al mismo pueblo al que Malaquías le dijo: va a venir un mensajero y va a venir aquel que es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermanos, el pueblo en el tiempo de Malaquías sabía que venía un profeta y que venía el Mesías. Sin embargo, ellos cerraron sus oídos, no quisieron, hermanos, escuchar el mensaje. Hubo 400 años, hermanos, sin palabra de Dios, pero de repente aparece Juan el Bautista proclamando, hermanos, que venía alguien que es mayor, que el cual no era digno de desatar la correa de sus pies, y hermanos, y que él os bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ese pueblo desechó el mensaje de Cristo, como desechó el mensaje, hermanos, de Malaquías, como desechó el mensaje, hermanos, de los profetas. Pero, hermanos, para nosotros es la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Este pueblo sigue esperando a un Mesías, y aquel quien llevaron a la cruz era el verdadero Mesías. Su nombre es Jesús. Hermanos, fíjate lo que escribe Pablo en la carta de Corintios, en su primera carta, capítulo 1, versículo 21 al 24. Y si quieres acompañarme rápido, primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación,
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al Señor? En Él está la verdadera restauración, hermanos. Israel se perdió de una restauración. En Hechos capítulo 1 versículo 8, los judíos tenían, los discípulos tenían, hermanos, una incógnita escatológica, genuina. Ellos querían ver al Israel de David. Ellos querían ver al Israel de Salomón, y yo creo que eso se va a cumplir en el milenio. Pero el Señor Jesucristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que Dios puso en su sola potestad. Dios podía haber restaurado a Israel. La única manera en que Israel puede ser restaurado en la actualidad es a través del evangelio. Ellos quieren construir un tercer templo. Ellos quieren, hermanos, que su Mesías aparezca, hermanos, pero Cristo ya vino, y cuando venga por segunda vez lo verán venir sobre las nubes y juzgará a las naciones. Y si usted se pone, hermanos, atento a Malaquías, va a encontrar la segunda venida de Cristo también. Hermanos, pero para nosotros los que hemos creído, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese lo que dice antes: para los judíos una piedra de tropiezo. Usted háblele a un judío de Jesús y se va, y hermano, se va a hacer bolas, no va a pasar de ahí, es como una barrera. Pero para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Alguien puede dar una ofrenda de palmas? Este es el Cristo. Este es de quien Juan el Bautista hablaba y que decía que bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. En Cristo somos restaurados. Hermanos, no hay una restauración fuera de Cristo. No hay una reparación fuera de Cristo. Es más, hermanos, el apóstol Pablo en Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, la restauración de este mundo se basa, hermanos, en sistemas, hermanos, en cómo debes de reparar tu vida, pensando aquí y allá. Pero Cristo es la verdadera restauración. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no experimenta un cambio, es más, si usted no experimenta un encuentro con Cristo genuino, va a seguir batallando con lo que está batallando, con sus pecados ocultos, con su carácter. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si alguien me está escuchando en las bocinas, déjame decirte que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo te ama. ¿Cuántos dicen amén? Juan el Bautista lo identificó como el Cristo, el ungido, el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quitar el pecado del mundo es una restauración completa. Nosotros no somos, hermanos, que creemos en la santificación parcial. Nosotros creemos que la santificación es progresiva, y que desde un momento que la persona creyó en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en él y el pecado de su vida ha sido borrado. ¿Cuántos dicen amén? Los católicos dicen que solamente el sacrificio de Cristo borró los pecados pasados, y que nosotros nos tenemos que hacer cargo de los presentes y de los futuros. Pero déjame decirte que Cristo pagó toda nuestra deuda en la cruz, y que en Él hay una verdadera restauración. ¿En quién quieres confiar? ¿En tus fuerzas? ¿En tu capacidad intelectual? ¿En tu carrera? ¿En tu llamado? Confía en Cristo.
¿Cuántos dicen amén? En Cristo somos restaurados. Malaquías dice que vendrá como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermanos, esta alegoría de como fuego purificador y como jabón de lavadores habla de una restauración. Cristo venía a restaurar a Israel, y por causa de eso ahora tú y yo somos restaurados. ¿Cuántos dicen amén? Cristo venía a restaurar un pueblo, pero ellos lo rechazaron, y ahora tú y yo somos restaurados por la sangre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice aquí? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo hay una verdadera y una completa restauración. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Sin Cristo, hermanos, tú no vas a poder. Sin Cristo tú no vas a poder. Hermanos, el siguiente aspecto de una, hermanos, completa restauración es pasar por el fuego. Es pasar por el fuego. Hermanos, el artesano, cuando quiere sacar lo más puro del oro, tiene que someterlo a altas temperaturas. Si usted quiere un oro todo chafa de 5 quilates, no sé con qué lo mezclen el oro, pero tiene muchas impurezas. 10 quilates tiene impurezas, 15 quilates tiene impurezas, 20 quilates tiene impurezas. El oro tiene que pasar por el fuego para sacar las impurezas. Fíjese lo que dice el texto. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. El artesano somete al oro a altas temperaturas en el crisol, y comienzan a separarse los elementos, y el artesano comienza a sacar las impurezas del oro, y se queda la pepita más chiquita, pero es 100% oro. Hermanos, tenemos que pasar por el fuego. Tenemos que pasar por prueba. Esto, hermanos, la vida cristiana no es un jardín de rosas. La vida cristiana no es traer, hermanos, la cartera siempre llena de dinero. No es, hermanos, estar exento de problemas. La vida cristiana son problemas, y problemas duros. El fuego purifica. Las pruebas purifican. Si usted ve de largo y pasa de largo las pruebas, déjeme decirle que usted va a fracasar en su vida cristiana. Tiene que afrontar las pruebas. Hermanos, aquí podemos encontrar el interés del Señor Jesús hacia su pueblo, y principalmente hacia un grupo del pueblo. Puesto que los sacerdotes del pacto levítico fueron responsables en gran medida por el extravío de la nación, y se requería un grupo nuevo de sacerdotes puros para el ministerio en el templo milenario. La limpieza de la nación iba a comenzar con los sacerdotes. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví representan la casta sacerdotal.
Los hijos de Leví representan, hermanos, esa casta de sacerdotes. Y nosotros podemos encontrar en el capítulo 1 cómo era que los sacerdotes eran, hermanos, quienes, hermanos, permitían esta clase de sacrificios. Hermanos, si el juicio de Dios no comienza en casa, entonces lo demás no tendrá, hermanos, sentido. Dios trata, hermanos, Dios no está tratando con un rey, Dios no está tratando con un príncipe, está tratando con sacerdotes. Y si ustedes se fijan en el libro de los reyes, hermanos, el pecado entró por los reyes, pero los sacerdotes decidieron, hermanos, irse a sacrificar, hermanos, holocaustos a los lugares altos. El juicio comienza en casa. De esa manera ellos podrían traer ofrendas justas al Señor conforme a lo que se requiere para los sacrificios. Hermanos, el fuego trae consigo la purificación. El fuego, hermanos, trae consigo, hermanos, la purificación. Trae consigo, hermanos, ese, hermanos, fuego que purifica, que transforma, que cambia. El hierro no se transforma, hermanos, si usted lo somete, hermanos, si así solo a golpes. El hierro usted lo puede moldear cuando usted lo mete al fuego. La vasija de barro no va a tomar firmeza si no la pasa por el fuego. Hermanos, es necesario pasar por el fuego para estar completamente restaurados. El fuego trae la purificación, hermanos, y la purificación habla de algo interno, algo que hay dentro de nosotros en lo interior. La purificación habla de algo que está en lo más recóndito de nuestro ser. Hermanos, el fuego trae a sacar a la luz lo que hay en lo más profundo de su corazón. Es necesario pasar por el fuego. Es por eso que Juan el Bautista le dice: y Él es el que nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego. No es sino a través del fuego que tu vida va a ser transformada y cambiada por el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que pasar por el fuego. Tenemos que pasar por esa prueba dura. Hermanos, el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando los discípulos decían: ¿qué hay del Espíritu Santo?, el Señor Jesucristo le dice: y el Espíritu que está en vosotros estará. El Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Dentro de ustedes, morará con ustedes. Y el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Hermano, sométete al fuego del Espíritu Santo de Dios. Y Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El fuego, hermanos, trae a relucir los metales. El fuego trae a cambiar. El fuego trae a endurecer. Trae a dar firmeza. Debes someterte al fuego. Y el fuego de Dios transforma y cambia, no para mal, no para traer destrucción, sino para traer bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. El fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Y Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el fuego, hermanos, consume. Hermanos, consumió una gran parte de California entrando el año. ¿Y sabe por qué? Porque hubo un viento que sopló. Y ese viento hizo que el fuego se acelerara 10 o 15 veces más y comenzó a quemar hasta casas y mansiones. Bueno, hermanos, cuando el fuego de Dios desciende en un lugar, es necesario meternos, porque nos va a transformar el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego transformó a Pablo, ese fuego transformó a Pedro, ese fuego transformó a las generaciones y nos puede transformar a ti y a mí.
¿Cuántos dicen amén? Alguien que dé una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. El profeta Miqueas tiene en esa visión, hermanos, damos gracias a Dios por la completa revelación, pero el profeta Malaquías no sabía ni de lo que se estaba tratando. Y de repente nos encontramos con los evangelios que hay un Juan el Bautista que predicaba de una manera tremenda y decimos: Señor, tú eres soberano. Y de repente vemos la manifestación del Hijo de Dios y decimos: Señor, gracias por tus promesas, hermanos. Pero ¿sabes qué? Esta profecía de Malaquías aún no se cumple, porque Cristo viene por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el fuego trae purificación. El fuego trae, hermanos, esa rigidez, hermanos, esa templanza. ¿Cuántos dicen amén? Y el último aspecto, hermanos, de una completa restauración es el lavamiento. Hermanos, el lavamiento trae consigo una purificación interna en lo más profundo de nuestro ser. Pero aquí el texto nos dice que Él es como jabón de lavadores. Hermanos, el jabón de lavadores es para quitar manchas, para quitar impurezas. Y Miqueas lo que está tratando de decir, que el fuego trae, hermanos, una, hermanos, purificación interna. Y que el jabón de lavadores es un testimonio externo. Si usted, hermanos, ha sido purificado a través del fuego, tiene que haber, hermanos, un testimonio. A veces nosotros los cristianos, ay, es que yo soy del norte y hablo así, ¿verdad? No, nosotros somos cristianos, hermanos. Nosotros somos cristianos. A mí no me importa si es del norte o es del sur. Somos cristianos. Hermanos, batallamos con nuestro carácter. Claro que batallamos con nuestro carácter. Pero hermanos, cuando hemos pasado a través del fuego, el jabón de lavadores, dice que Cristo vendrá como jabón de lavadores. Eso quiere decir, hermanos, un lavamiento externo, donde tiene que haber un testimonio, donde tiene que haber, hermanos, evidencias de que hubo una transformación interna. Cristo no solamente vino, hermanos, a morir por nosotros y lavar nuestros pecados internos, sino vino a santificarnos, vivir una vida en santificación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, antes las señoras lavaban a mano en el lavadero y la ropa quedaba más limpia. La tallaban en el fregador y las manchas salían sin usar vanish y esas cosas. Puro jabón amarillo. Bueno, hermanos, esto es lo que tal vez Cristo vino a hacer con nosotros, a lavarnos. Hermanos, la palabra lavar es la palabra bautismo. Y la palabra bautismo es ser sumergido. Cristo vino a sumergirnos y nos vino a sumergir en el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo usted no puede caminar. Sin el Espíritu Santo usted no puede hablar. Es el Espíritu Santo el que realmente hace la obra en nosotros. Como jabón de lavadores, hermanos, Él vino a lavar nuestros pecados y nuestras manchas. El lavamiento tiene que ver con nuestro testimonio. El profeta Isaías tiene también unos reclamos tremendos al pueblo de Israel. En el capítulo 1, pero hermanos, Dios es tan precioso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana. Él viene a lavar nuestras maldades y nuestras iniquidades. Cristo Jesús ha pagado todo en la cruz. ¿Por qué no se pone de pie en esta hermosa tarde?